Hola, buenos días. Soy Ignacio Ballester Pardo y hablo en nombre también de Mónica Ruiz Bañuls. Somos de la Universidad de Alicante y hemos llevado a cabo un trabajo sobre el libro Anna y Hans de Karen Villeda para proponer un acercamiento al aula de secundaria de cara a la educación literaria para leer este libro de poesía, podríamos decir, no convencional. Enseguida entenderemos por qué es una obra lírica que se aleja de lo que tradicionalmente entendemos como lírico. Sí que podemos estudiar en secundaria, también en bachillerato, pues los elementos propios de cualquier tipo de situación de aprendizaje, del currículo, incluso del acceso a la universidad, gracias a este libro que ven en pantalla, Anna y Hans. Es una obra publicada por Karen Villeda en el Fondo de Cultura Económica de México en 2021. Es una autora, Karen Villeda, hasta hace unos meses al frente de la Coordinación de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes de México de Tlaxcala del año 1985. Esta obra, como digo, poética, con metáforas, imágenes. Ahí vemos enseguida en la cubierta un cuadro que, según Mendoza, gracias a nuestro intertexto, enseguida ubicaríamos, pues van a ir estableciendo una serie de rutas para tratar el machismo médico que sufrió este personaje. Hans Harperger sería el médico que va a tratar de una manera incorrecta a Anna, y vamos a ver la cognición, como digo, en secundaria y también en bachillerato, teniendo en cuenta, antes de avanzar, el síndrome de Asperger, que ha ido cambiando en su denominación en los últimos años según las teorías, los estudios publicados. Ahí vemos en pantalla algunos de los más recientes. Viene definido como el trastorno que Hans Asperger dio nombre en los años 40, aunque como veremos con Villeda, no fue el primero en diagnosticarlo. Ha pasado a la historia Asperger, pero gracias a este libro entendemos que no, y precisamente fue una mujer, quedó relegada de la historia, quien descubrió este trastorno del espectro autista. Se presenta en los primeros años de vida, se considera una etiología de origen multifactorial, en donde la genética tiene gran importancia. Se incluyen dentro de la categoría de TEA, basado en la actualización del DSM-V, todos los trastornos generalizados del desarrollo bajo un mismo diagnóstico. Es decir, vemos ahí en pantalla a referencias que van a estar conectadas con este trastorno que protagoniza el libro. Podemos entonces hablar en el aula del autismo y sus diferentes eh, denominaciones y derivaciones, también como cognición encarnada y resonancia empática. La crítica cognitiva de primera generación, ahí la ven en pantalla, que se inscribe en un enfoque lógico-lingüístico del pensamiento y del sentido, se ocupa principalmente del proceso interpretativo como comprensión del texto, mientras que los trabajos inmediatamente posteriores al año 2000, ya en este siglo XXI, trabajos más cercanos a la cognición encarnada, conciben la lectura como realización imaginaria y corporal, según Patoin, por ejemplo, en 2019. Entendemos, pues, la lectura como ese grado de conocimiento que a través del cuerpo también se va a manifestar. Es por eso que llevamos a cabo una experimentación en el aula, para entender de qué manera la lectura también en estudiantes de secundaria, de bachillerato, provoca una serie de alteraciones. Una de ellas, en el lenguaje, es la ecolalia, la que va a jugar en ese triángulo de la primera, la segunda, la tercera persona. La primera persona es la habitual, ¿no?, en la mayoría de los textos con intención estética, incluso textos no literarios. La segunda aparecerá y provocará también, junto a la tercera, ese desplazamiento como metáfora del yo, del tú, del él, de ese sujeto que enuncia. Karen Villeda construye a partir de un personaje ficticio, Anna, lo que pudo sufrir una joven diagnosticada por ese médico que sí existió, Asperger, y cómo
La violencia mediante el lenguaje también se va a manifestar. Es un fenómeno lingüístico prácticamente patonomónico de niños autistas. Es el uso del tú o el él para sustituir el yo. Esta peculiaridad podría ser una forma de ecolalia. También es posible, como vemos ya en pantalla, que esos rasgos avancen hasta el caso que nos ocupa. Anna, Nap, esos sonidos que aparecen como tal en el poema. Esto es un poema del libro Anna y Hans de Karen Villeda, casi como si fuera una carta, un tratado médico, un eh, mm, documento que el médico firma tras revisar a la paciente. En la Clínica Pediátrica Universitaria de Viena, en 1944. Nombre de la paciente, Anna K. Edad, 11 años. Frase favorita. La avaricia y la vanidad son los oficiales de alistamiento de la maldad. Una vez pagado el dinero, la conciencia escapa corriendo, entre comillas. Padecimiento, psicopatía autista de la infancia. Ante la realidad y la ficción, pues se halla este informe en uno de los poemas, utilizando esta palabra, por supuesto, con todos los significados que ha ido teniendo a lo largo de la historia y que se pueden entender para trabajar en el aula, la lírica y para ver trastorno y al mismo tiempo la evolución de un género literario como este que potencia Karen Villeda. Es una niña poco disciplinada y aunque es demasiado madura para su edad, no logra entender del todo. Continúa esa voz jugando entre el tratado médico y casi pues el informe que va a realizar para dar cuenta de lo que sucede con esta niña de 11 años, que podría ser cualquier niña del aula, cualquier niño, aunque como decimos, se va a reivindicar aquí el peso del sujeto femenino que va a esclarecer Karen Villeda con una investigación. Ha llevado a cabo esa investigación para ver ejemplos como los que tenemos en pantalla, con el cuadro de Klim y cómo se repiten esos sonidos. Aquí ya tenemos Anna estaba sentada como juego de esos elementos, la primera vocal que aprendemos, la A, con el rap, como haría Natch, en ese efecto vocálico podemos también plantear, ya digo, como juego, siempre respetuosamente tratando pues ese efecto que se provoca en el efecto de leer, de comprender y de expresarnos en el aula a partir de un caso como el que tenemos aquí de Hans. Todas las mujeres en Viena salieron de un cuadro de Klim. Todas, decía Anna. ¿Quién fue Klim? Eh, ¿Qué obras resultan importantes en ese Tesauro, que es una de las obras que anteriormente publicó Villeda? Ya en este 2021 con Anna y Hans vamos a encontrar muchísimas referencias que según ese intertexto podemos ir recuperando de manera interdisciplinar. Se ha trabajado en el aula, en la Universidad de Alicante, con este ejemplo para la enfermedad mental, aunque Karen Villeda y buena parte de las personas que firman los últimos tratados, también los últimos estudios teóricos al respecto, pues ya piensan que es mejor hablar de una diversidad psicológica. Así nos lo manifestaba la propia Karen Villeda en una entrevista inédita todavía. Agradecemos que respondiera, por ejemplo, a este caso. ¿Cómo piensas, Karen Villeda, le preguntábamos, que puede variar la afectación si se produce de manera oral y no por escrito? Es decir, si no leemos en casa o de manera individual, sino que es en el aula cuando escuchamos estos pasajes, poemas, algunos en prosa, otros en una forma que sería difícil de eh, categorizar según la lírica tradicional. Apenas tuve la oportunidad de leer en voz alta Anna y Hans en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional y la experiencia fue muy gratificante. Nos cuenta cómo fue efectivamente esa lectura en voz alta, pues manifestando también diversos efectos en esa cognición encarnada. Preguntamos entonces a quien lee, después de escuchar a quien escribe, por sus pulsaciones, por la temperatura, por el hormigueo que puede sentir, el nerviosismo, cómo en definitiva la persona que lee, que puede compartir una edad cercana a la de la protagonista, 11 años en adelante, en secundaria, va a empatizar o no, va a entender lo que le sucede y al mismo tiempo va a problematizar lo que entendemos por lírica.
cómo ese ejemplo dialoga con otros muchos que van a estar presentes en su currículo y cómo el texto puede transmitirle algo más allá de la comprensión. ¿Qué sucede al leer un libro como este, Anna y Hans? Se trata de un canon que intentamos ampliar la profesora Mónica Ruiz Bañuls y yo, gracias al proyecto Corpicem, con otras referencias. Ahí en pantalla tienen a Maricela Guerrero, Isabel Zapata, Elisa Díaz Castelo, Clio Mendoza, referencias de la poesía mexicana que permiten tratar este tema en el aula, y también con la red del Instituto de Ciencias de la Educación, desde la Facultad de Educación, pues nos permiten ampliar el canon de lecturas para situarlo a los títulos más cercanos y a los temas también que pueden motivar ese interés en el aula. Dice el profesor García Valero: leer un texto lírico con un espesor sentimental codificado estéticamente de forma efectiva produce en quien lee sensaciones puramente físicas que se activan durante la lectura y procesamiento de un código lingüístico. Es decir, después de esa experimentación que hemos llevado a cabo en decenas de estudiantes, casi un centenar, no nos hemos detenido en el corpus, tampoco en la muestra, pero sí en esas conclusiones, pues queremos al menos sintetizar algunas para terminar ya y no ocupar más tiempo. Existe una alteración física durante la lectura, también según el sexo de quien lee, se va a alterar, sobre todo en las chicas, esa lectura quizá por la empatía en unos cursos iniciales de la secundaria, en primero o segundo de la ESO, mucho más que en bachillerato, quizá porque conocen más lo que sucede el autismo y les llama menos la atención, les sorprende o están al tanto de cómo ha ido evolucionando la lírica. Esa sorpresa entonces sería diferente y existe una mayor empatía, en cualquier caso, en los cursos de secundaria, en ese paso de primaria, secundaria a bachillerato, pues se puede trabajar esta obra, sobre todo en secundaria, bachillerato, y en los efectos que provoca. Algunos fragmentos parciales podrían también tratarse, pero en cualquier caso es un trabajo que estamos desarrollando todavía inédito. Agradecemos el espacio que nos dan a la profesora Mónica Ruiz Bañuls y a mí para plantear este tema, y quedamos a la espera de sus comentarios, de sus preguntas. Muchas gracias por la excelente organización COILES 2025.